responsabilidad. Yo particularmente pienso, todos tienen algo de responsabilidad, pero el que no tiene responsabilidad indudablemente es el urólogo, porque él que tiene que ver con esa lesión, ¿no es cierto? Aparte que no, él no tiene expertise en leer, pues, esto ya. El cardiovascular, sí y no, porque él sí pudo haber visto toda la tomografía, pero no le dio la gana porque fue y miró la pierna nomás. Como tenía pulso en ese momento, se fue. Pero yo pienso que los de las primeras 24 horas sí tienen responsabilidad, porque tenían la tomografía desde el inicio y nadie la vio. Se guiaron por las molestias que tenían por acá, pero nadie la vio. Bueno, sigamos. ¿Ah? No, no es difícil ver. Es más, cuando tú tienes interés, tú te vas donde el tecnólogo. Cuando tú tienes un paciente que te interesa y el tecnólogo, porque los tecnólogos son los que toman la tomografía, ellos son expertos en imágenes. Al que tú le dices, ¿qué es? Y te dan el diagnóstico. Lo que pasa es que ellos no pueden dar indicaciones, pero sí te dan todo, porque ellos conocen todo tipo de imágenes, de cerebro, de abdomen, de costillas, todo. Los tecnólogos saben todo. Lo que pasa es que muchas veces envías al paciente y nadie se molesta en ir a preguntar. O a veces nadie busca al médico de tomografía, porque en la mayoría de las noches hay médico de tomografía para que informe los casos. Y cuando nadie le dice nada, el médico, como en todo hospital, está dormido en la residencia. Pero si tú vas, le tocas la puerta, no, por favor, mire que ha llegado este caso, lo mira y te da el toque. De repente no lo escribe, pero ya te dice qué es. ¿Te das cuenta? O sea, tiene que haber siempre interés, pues, sobre todo en esos casos que son medio raros, ¿no? Pues, claro, ya depende también mucho de quién lo atiende, ¿no? Bueno, sigamos. Y así les voy a ir relajando de todo el mundo, creo. Pero creo que no voy a relajar de mí, pero es que la vida en el hospital es así. Lo que pasa es que, ¿saben qué? La gente piensa que los cirujanos somos burros. Es la verdad, piensa que no pensamos. Pero no, más bien, mira. A ver, sí, es que piensa, no, cirujano no piensa, no razona. No, mentira, mira. Yo conozco excelentes cirujanos que a la vez son excelentes clínicos, que yo diría que son más del 50%. Hay cirujanos que sí solo operan, que nunca leen nada, y entonces van y cumplen sus 6 horas y se largan a su casa, que eso debe haber un 40% más o menos. En todo sitio hay eso. Y hay otros que sí, que se ponen el polo, y no solo para el hospital, sino que porque eso mismo que aprenden en el hospital, porque el hospital es un gran laboratorio, por último, donde tú sacas mano, te entrenas todo, y con ese expertise vas a hacer actividad privada, porque el hospital tiene volumen de pacientes. En la actividad privada miras un caso raro al año, en el hospital miras 15 de esos casos al año, más o menos así, ¿eh? ¿Te das cuenta? O a veces en la privada no miras ninguno de esos casos raros, pero en el hospital lo ves, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un dicho que dice, el cirujano no sabe nada y lo hace todo. Cuando entran ustedes al internado, ¿no? Después, el internista lo sabe todo y no hace nada. Claro, porque el internista va y al final de la visita paracetamol, cloruro, ya está así. Y después, el anatomopatólogo lo sabe todo y lo hace todo, pero cuando ya es tarde. O sea, son cosas que... Y hay cosas que son más picantes, pero no se las voy a decir. A los neurocirujanos le dicen los dioses, por ejemplo. Allá en mi hospital le dicen los dioses. Porque son los únicos que transforman a los hombres en vegetales. Y a la UCI de ellos, así como ahí en el licor hay un pequeño bosque, a la UCI de ellos también le dicen el bosque, porque está lleno de vegetales, ¿no? Aunque ya ahora los tercerizan, ¿no? Ya, sigamos viendo, después les cuento más cosas. Las características de los ocupantes de alto riesgo incluyen la edad mayor de 60 años, ocupación en asiento delantero, no usar cinturón de seguridad. Qué importante, ¿no? Aquí sí está bien empleada la publicidad estatal. ¿Se acuerdan cuando no había antes cinturón de seguridad? Pero luego empezaron a hacer agresivamente propaganda de cinturón de seguridad y ahora inconscientemente te subes al auto y te pones el cinturón. Es una gran cosa. Entonces, las características de colisión de alto riesgo incluyen estos golpes frontales o laterales,
las desaceleraciones bruscas, mayores o iguales a 40 km por hora, aplastamiento del vehículo e intrusión, ¿no? Vamos a desarrollar eso también acerca de las rupturas de aorta, pero aquí, por ejemplo, está la radiografía, ¿no? Lo que es la radiografía, la tomografía, arteriografía y el eco transesofágico para el diagnóstico de ruptura aórtica, ¿no? De estos, ¿cuál es más importante? La radiografía, lo que dijimos, mediastino ensanchado. En la tomografía, como vamos a ver después, vamos a ver los signos de una disección de aorta o de una ruptura de aorta. Arteriografía, pues, si da tiempo, no haces la arteriografía, ¿no? Con fines de diagnóstico, que es, incluso te da tan o mejores datos que en la tomografía, pero la arteriografía es más invasivo, pues. Tienes que pulsar la arteria, en cambio, con la tomografía, solo le pones el contraste por la vena, nada más. Y el eco transesofágico, que es más traumático, porque encima que el paciente ya tiene trauma y le metes una sonda gruesa por acá, te posicionas en el esófago para ver la parte posterior del corazón. Y la raíz de aorta, si el paciente te lo permite, le haces, pero de repente no se puede hacer. Pero estos son exámenes que se utilizan para diagnóstico de ruptura aórtica, ¿no? Bueno, veamos otras cosas, lesiones cardíacas, la contención cardíaca, hay que hacer electrocardiograma. Cuando hay, sobre todo, cuando el paciente ha tenido dolor y sensibilidad directamente sobre el tórax medio anterior, fractura esternal, antecedentes sugestivos de enfermedad cardíaca, accidente precipitado por síncope, dolor torácico intenso, falta de aire, síntomas o signos reactivos que sugieren enfermedad cardíaca, mecanismo principal de lesiones como el vuelco, la alta velocidad, la contención cardíaca y sobre todo acá ver lo que es el hemopericardio, ¿no? Pero también se puede romper el corazón, ¿no? Y se rompe el corazón y el hemopericardio, ¿no? ¿No? Acá, ruptura miocárdica, da hipotensión asociada con infección de venas del cuello por el hemopericardio justamente. Y el ecocardio que le hacen ustedes nos da los típicos señales de lo que es un espacio pericárdico ensanchado, ¿ya? Entonces hay que hacer toracotomía de emergencia. Si es que es muy severo hay que hacer la toracotomía, pero como les dije ya los considerados se intuba justo al final, justo cuando va a comenzar la cirugía, antes no, ¿ya? Acá lo había puesto. Para los pacientes susceptibles de intervención quirúrgica, la intubación debe retrasarse si es posible hasta justo antes de la esternotomía o de la toracotomía anterior, con lo que ustedes quieran solucionar. ¿Por qué? Porque, como les repito, si el paciente ya tiene taponamiento del pericardio y ustedes lo intuban y le dan ventilación a presión positiva, el corazón va a colapsar más. Entonces eso se hace justo ya cuando va a comenzar la cirugía nada más. Y el infarto de miocardio es una complicación poco frecuente, pero puede darse por el golpe, por disección de la arteria coronaria, por trombosis. La arteria descendente anterior izquierda es la que está más involucrada, pero puede ser cualquier arteria coronaria. Neumotórax sí bien clásico, ¿no? Neumotórax bien clásico, que aquí después habría ausencia del morbollo vesicular, ¿no? Ausencia y timpanismo, ¿no es cierto? Ausencia, timpanismo o hipersonoridad. ¿Y qué se llama esto? Da taquimia. Si la neumotórax está tensión, puede dar también ecogitación yugular. Entonces, puede haber neumotórax ocultos de esos neumotórax parciales que les dije. Los neumotórax parciales pueden estar ocultos y que solo se ven con la tomografía, ¿no? Pueden haber neumotórax que sean asintomáticos, sí, pequeñitos, que ameriten observación o colocarles oxígeno para que ese neumotórax se absorba. Pero si el neumotórax se progresa, es mejor colocarles un dren torácico, ¿no? Esto. Los hemotórax porque pueden haber rupturas de la aorta, ruptura del miocárdico, que se llama lesiones en el parénquima pulmonar. Para que ustedes lo vean en un hemotórax o cualquier derrame pleural en una radiografía de frente, por lo menos tiene que haber 300 mililitros por lo menos. Ahora, acá, como les vuelvo a repetir, si ustedes colocan drenaje a un hemotórax traumático, colocan drenaje y drena 1500 centímetros, va a cirugía de frente. Es una regla ya, se cumple siempre. Pero si el choque y el sangrado persisten y drena 3 mililitros por kilo por hora, o sea, lo que es 200 por hora,
también puede ir a sala de operaciones. Con 200 de sangrado por hora también va a sala de operaciones. Los signos vitales, los requisitos de reanimación con líquidos, lesiones concomitantes se consideran al determinar la necesidad de toracotomía. La contención pulmonar se da en las primeras 24 horas, donde ustedes van a ver que el pulmón se va opacificando, tiene áreas ahí como que parece una consolidación, pero más o menos al séptimo, octavo día se va resolviendo, ¿no? Las lesiones traqueobronquiales son muy raras, pero cuando dan neumotoras, un colapso pulmonar que ustedes le colocan el DREN y el pulmón no expande, ¿no? Entonces, si hay traumatismo torácico y hay una hemotoras, le colocan el DREN no expande, entonces hay que sospechar que hay una rotura de bronquio de la tráquea, ¿no? Porque es mucha la fuga aérea también. Y seguramente que cuando colocan el DREN por el sello de agua va a estar burbujeando. Después, las fracturas de las 3 primeras costillas están asociadas a una lesión intratorácica, siempre las 3 primeras costillas, las de arriba, ¿no? ¿Qué más aquí? Ya. Las roturas del diafragma afecta al 1% de los pacientes con trauma torácico cerrado, hasta el 8% de los que requieren la parotomía. Aquí la rotura del diafragma se puede dar principalmente en el lado izquierdo. En este caso el hígado y el vaso también se pueden lesionar. Pero no solo, o sea, cuando hay accidentes de tránsito, no solo es de que el diafragma se rompa, sino también el diafragma se puede debilitar, porque hay 2 cosas con el diafragma, por este tipo de lesiones. Una es que se rompa y que te dé pues, la imagen de una hernia diafragmática en la cual las vísceras del abdomen, sobre todo en el lado izquierdo, se suben hacia la parte, hacia el tórax, entonces se ve nítidamente que sí hay asas intestinales en el tórax. Pero lo otro que también ocurre frecuentemente es que el diafragma no se rompe sino se debilita. Como el diafragma es un músculo, como hemos visto en la anatomía, que tiene un tendón central y en las partes de los costados tiene zonas musculares, más abajo tiene los pilares. Entonces este diafragma se debilita y por debilitamiento se eleva, o sea, da la impresión como que el diafragma puede llegar hasta la mitad incluso, ¿no? Porque yo me acuerdo, estaba hace como 7 años, y yo estaba en una reunión, en una reunión de gestión y estaban conduciendo una reunión de la jefatura de servicio y llegó un paciente accidentado, ¿no? Entonces, uno de los médicos residentes, que ahora es asistente, contento, me dijo que todo estaba bien, entonces, pero ¿cómo sigue? El pulmón está entero, no ha pasado nada, no hay neumotora. Entonces yo miré, oye, pero ¿cómo que no hay nada? ¿Quiénes han visto la placa? Todos la han visto, ¿no? Pero mire, el diafragma está de la mitad para arriba. El pulmón puede estar bien, pero ese diafragma se va a seguir debilitando. Entonces ya, pues lo llevamos a sala de operaciones y el diafragma se había debilitado. Como era agudo, lo apliqué nomás como un sobre de carta y lo devolví a su sitio. O sea, finalmente salió con una radiografía como si estuviese sano, ¿no? Porque eso hay que solucionarlo rápido, porque eso se sigue debilitando, y al paciente después le da disnea. Nunca se llega a romper, pero el paciente tiene una vida de mala calidad. Mejor en fresco no operando. O sea, por eso hay que hacerlo rápido. Doctor, ¿a qué se refiere con diafragma hasta la mitad? Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, esto sería lo normal, ¿no? El diafragma acá está entero, y el diafragma, este es el izquierdo, pero el derecho es un poquito más elevado, hasta por acá. Entonces, el paciente se tenía el diafragma hasta acá, el de acá. Esta imagen opaca estaba hasta acá. Sino que en la reunión clínica lo habían visto y no le habían dado importancia. Pero sí, pues si es agudo sí tiene importancia. Porque obvio que se ha debilitado en el accidente. Esas, cuando no se rompe, se llaman eventraciones diafragmáticas, porque no hay un orificio de ruptura. Eventración diafragmática, así se llama. Cuando se debilita, sí, claro. Y cuando se rompe, se genera una hernia por el traumatismo, ¿no? Una hernia porque hay un huequito y a través del huequito pasan las vísceras hacia el tórax. Entonces es diferente la eventración diafragmática que la hernia diafragmática, son totalmente diferentes. La ruptura esofágica te puede dar muchas manifestaciones. Lo más frecuente, si hay ruptura esofágica, que te dé una mediastinitis, que te dé un empiema, porque si se rompe el esófago,
pasa a la cavidad pleural, entonces pasa la saliva, se infecta todo, te puede dar un empiema. Entonces, se puede diagnosticar de muchas maneras, ¿no? Con tomografía o también le das, nosotros por ejemplo, cuando vemos uno de estos accidentes y vemos un derrame, le ponemos acá, si vemos que sale empiema, le damos un trago de azul de metileno y ese azul de metileno sale por el líquido pleural, entonces ya diagnosticado. Lo otro que puedes hacer es un esofagograma con sustancia hidrosoluble, le das la sustancia hidrosoluble que es radiopaca, se lo toma y le tomas la radiografía y ves que la fuga se va también hacia la cavidad pleural. O si no, le haces una reconstrucción con la tomografía, también lo detectas. O sea, hay varias formas de diagnosticar. Pero las rupturas esofágicas indudablemente son quirúrgicas porque ese esófago no va a cicatrizar así nomás, ¿no? El único lugar donde el esófago no se opera, o sea, todas las rupturas esofágicas del tórax se operan, todas. Las del tórax, todas se operan. Pero las rupturas esofágicas que son cervicales no se operan porque basta que ustedes entren al esófago y le dejen un dren laminar acá, un dren laminar, entonces el dren ya se encarga de evacuar todo ese contenido y finalmente el esófago cierra, digamos, como por una herida de tercera intención. Pero todas las rupturas del esófago que son intratorácicas se operan. Las cervicales no se operan, solo se coloca un dren nomás. Eso ya es una regla, ¿ya? Hasta ahora seguimos discutiendo eso con los intensivistas, porque ellos ven ahí una ruptura del esófago, no, que hay que operar, no, pero ¿por qué que entre el de cabeza y cuello y le pongo un dren? Claro, ¿para qué no? Nosotros no vamos a hacer problemas de eso, si ya sabemos que con un dren mejora. Pero el problema que tiene cabeza y cuello, ¿cuál es? De que ellos son de incisiones muy pequeñas, y en estos casos no sirve ser, o sea, hay que ser un poco más generoso, ¿no? Incisión un poquito más grande, dejas un dren más grueso y te aseguras que va a salir todo. Muy bien, lesiones en la pared torácica, fracturas externales que se pueden dar también. Las fracturas externales pueden conciliar solas o pueden requerir cirugía, ¿no? Fracturas de costilla, casi el 2/3 de los pacientes que se accidentan con vehículo, las 2/3 partes tienen fracturas de costillas. Las fracturas de costillas múltiples, más de 2, es la lesión torácica grave más común, que lo presentan en solo el 5% de los pacientes, ¿no? La presencia de fracturas múltiples de costillas, particularmente costillas de 1 a 3, aumenta el riesgo de lesión intratorácica, especialmente en adultos mayores. La fractura de costilla, aunque sea una sola, puede tener un riesgo de neumonía, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Por el dolor también, no hacen buena expansión pulmonar, el dolor, todo eso, puede hacer que haga un proceso de neumonía. Y las fracturas escapulares de la escápula no son graves porque, por último, a la franca, nosotros tenemos tumores escapulares que nos llegan sarcomas, así le volamos toda la escápula con el traumatólogo y los pacientes siguen moviendo el brazo, tienen que hacer más su rehabilitación. O sea, estas lesiones tampoco he visto que las operen, ¿no? Lo que hacen los traumatólogos generalmente entran y lo recortan, ¿no? Lo recortan nomás y ya está. Y si no, lo dicen, no, ahí nomás le ponen su vendaje en 8 y cicatrizan. Pero nunca he visto que entren a operar fracturas de escápula. Lo que sí, la escápula sí es importante, pues, ¿no? Para la movilidad del miembro superior, para la estética, todo eso. Pero si la vuelas todo, tampoco no pasa nada, ¿no? Es como que te vuelas la clavícula, igual tienes que hacer tu terapia para que el brazo se siga moviendo. O sea, son cosas que no son imprescindibles, ¿no? Sí. El bolé costal, ¿no? Lo que es la respiración paradojal acá. Este gráfico lo dice todo, ¿no? Son 3 o más costillas que están fracturadas en 2 lugares. Fíjense aquí hay 3 o más costillas que están fracturadas en 2 lugares. Y eso te da una respiración paradojal, porque la inspiración tomas aire, esto debería inflarse, pero como tiene estas fracturas, más bien se hunde, ¿no? Al revés. Y cuando botas, cuando soplas, esto se sale, pues, no da una respiración paradojal, por lo tanto el paciente disnea, tiene una mala respiración, una mala mecánica ventilatoria y pueden requerir incluso ventilación mecánica. ¿Qué hacen acá? Acá a ver, si no es mucha la inestabilidad, el paciente no está descompensado,
Esas fracturas consolidan más o menos en unas 2 semanas, ya el tórax empieza a estabilizar solo, ¿no? Ahora, también hay unos dispositivos que se llaman estratos, que son como unas grapas, que tú le colocas acá, y estabilizas todo, entonces el paciente ya no llega a intubarse. Porque cuando son casos muy severos se llegan a intubar. Ahora, si el paciente ya está en ventilación mecánica, con este tórax inestable, incluso en el ventilador mecánico, si tiene las grapas, lo llevas a sala, le colocas las grapas, le preparas estas con unas grapitas de titanio, y el paciente al día siguiente ya está estubado. Así funciona, rápido se estuba, cuando le estabiliza la fractura costal. Pero siempre y cuando, por ejemplo, tengan este tipo de tórax inestable, o sea, esta respiración paradojal. Cuando son 1, 2, 3 costillas, 5 costillas que se rompen, pero no hay ese tipo de respiración paradojal, solo se les coloca un dren y las costillas consolidan solitas, ¿no? Solo se operan estas que son 3 o más, seccionadas en 2 partes, y que dan la respiración paradojal grave, o sea, lo que es el tórax inestable. Eso no se opera, nosotros no, se les coloca dren y se espera que consoliden solas. La única situación que se operan esas costillas que tienen un solo trazo es cuando tienen una astilla que está metida en el pulmón. Ahí sí tienes que entrar y recortar la astilla, nada más. Si hay una costilla que está lacerando el pulmón, entonces ese pulmón siempre va a estar en problemas, entras, lo recortas y te sale. De aquí creo que se acabó. Entonces vamos a revisar otro temita. En 5 minutos vamos a revisar este tema. A ver, pueden preguntar, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues, o sea, en la fractura costal, si la fractura está alineada, simplemente se rajó. En el caso de cuando golpeas a alguien, puede ser que se fracture y quede la costilla alineada, lo que se llama una fisura. Eso duele más que la misma fractura, porque cuando ya se fractura no duele tanto. Entonces ahí lo que tiene, sí, pues ese caso ya es un caso totalmente social, ¿sí? Bueno, ¿qué sería el padrastro, no? Sí, está bien. No estoy de acuerdo, esa gente no se rehabilita. Ajá. Un par de cosas. Me encargaron también la revisión de tumores benignos del pulmón, pero yo pienso que este es más importante. O sea, antes de tumores benignos, mejor vemos el cáncer. Mejor vemos conceptos de qué hacemos nosotros en el cáncer, como de paso que los concientizamos a ustedes, porque tumores benignos los ve cualquiera, ¿no? Pero para que tengan una idea de cómo está la situación del cáncer. Nos encontramos en 5 minutos, ¿ya? Okay. 5 minutos. Por ahí sí. Hola, Matano.